Hoy, a pedido, voy a hablar de Karl Marx, que nació en Prusia en 1818 y murió en Londres en 1883. Era de origen judío, sus padres se habían convertido al protestantismo. Su padre se llamaba Herschel Marx, era abogado. Su familia tenía viñedos, era de una clase media próspera, le gustaba la ilustración, era aficionado a la filosofía. En cambio su madre, Henriette Pressburg, era semianalfabeta, pero también era de una familia próspera. Les iba muy bien en los negocios a sus familiares y ellos luego serían los que fundarían la empresa Philips tan conocida. Karl era el tercero de 9 hermanos. Recibió su educación en su casa hasta los 12 años, esto es en 1830, en donde entró al instituto secundario. 2 años después, cuando él tiene 14, hay una situación que lo va a marcar mucho, que es la irrupción de la policía entrando en su escuela, debido a que los docentes, al parecer, leían textos liberales y humanistas que estaban muy mal vistos para esa época. Es decir, que hablaban de la libertad y del humanismo. Y tuvieron que reemplazar el currículum a partir de ahí. A los 17 años, el joven Karl Marx se fue a la Universidad de Bonn. Él quería estudiar filosofía y letras, pero no pudo hacer ceder a su padre, que quería que estudiase lo mismo que él había estudiado, es decir, abogacía, y se vio obligado a cumplir con los deseos de su padre. Cuando tenía 18 años, se salvó de hacer el servicio militar obligatorio que hacían todos los jóvenes de 18 años en Prusia, en la actual Alemania, porque padecía de lo que le decían enfermedad del pecho, o debilidad del pecho, que no era otra cosa que asma. Para esa época le había agarrado mucho gusto al alcohol y se hizo aficionado y iba siempre a una taberna en la cual fue nombrado copresidente de una asociación de bebedores, es decir, se unió a una asociación de bebedores. Bueno, esto hizo que su primacía por el alcohol en desdén del estudio le hiciera tener malas notas en la universidad, y su padre entonces decidió que lo iba a cambiar porque no iba a pagar una universidad en vano. Así fue que cambió de universidad y se fue a Berlín. Pero allí fue dejando sus estudios de abogacía para empezar a incursionar en la filosofía y en la historia. En ese mismo año, en 1836, con 18 años, se compromete con una baronesa, la hija de un varón, de un señor de la nobleza. Marx tenía una amistad con el padre y va a cultivarla durante muchos años. 7 años más tarde se va a casar con esta mujer. Ahí, cuando él está en la Universidad de Berlín, empieza a interesarse por Hegel, aquel filósofo que va a hablar de que siempre que hay una tesis, una idea, va a haber una contraparte, una antítesis, y que de esas dos, de tesis y antítesis, va a salir una nueva síntesis, que a su vez va a ser una nueva tesis que va a tener su contraparte. A esto se le llama la dialéctica hegeliana. También por aquellas épocas empezó a trabajar en el periodismo para poder ser autosuficiente. Pero debido a lo que escribía, en 1843 el gobierno le cierra el periódico. Él había dicho algo en donde atacaba la religión, una de sus frases más famosas. Él decía que la religión era el opio de los pueblos, es decir, era una droga que adormecía a los pueblos. Con 25 años se va a París y allí conoce a Engels, un intelectual con mucho dinero, en un café. Y se hacen amigos y deciden que van a empezar a publicar juntos. En aquel momento
los jóvenes hegelianos, como se llamaban a quienes seguían a Hegel, estaban muy entusiasmados con las promesas de cambios sociales. Y Marx siente una gran influencia de dos pensadores de aquel momento, dos jóvenes pensadores. Uno se llamaba Max Stirner y el otro Feuerbach. Luego se va a separar mucho de ellos y los va a criticar arduamente. En 1844 escribe un tratado sobre economía, que es fundamental en las ideas de Marx. Él ahí habla de la alienación de las personas, de la alienación de los que trabajan. ¿Qué es la alienación? Para Marx, la alienación es que el trabajador no es considerado una persona, sino una mercancía que se puede comprar y vender. En 1845, por estos escritos, fue expulsado de Francia y se va a Bélgica, pero lo dejan entrar bajo la condición de que no publicase nada. Bien, no hizo caso a esa condición y publicó el Manifiesto Comunista, el Manifiesto del Partido Comunista, que son las bases del marxismo. Esto llegó a muchísimos lugares y fue muy bien acogido por los trabajadores del mundo europeo. En ese mismo año recibe una herencia y de su padre que murió, y entonces utiliza gran parte de ese dinero para ayudar a los trabajadores que querían alzarse contra los gobiernos y contra la burguesía, tal como decía su manifiesto comunista. Así que fue arrestado por el gobierno belga y expulsado. Allí volvió a París. Al año siguiente, en 1849, se tuvo que ir a Londres porque no lo perseguían en París. Y allí se encontró con un público favorable a sus ideas y se acercó a lo que fue la Asociación Internacional de Trabajadores de todo el mundo y tiene una gran disputa con un pensador anarquista, Bakunin. Una vez en Londres empieza a pergeñar y a recopilar sus escritos para hacer una gran obra que será llamada El Capital, que tendrá varios tomos y que recién será publicada en 1867, y cuyas dos ideas principales son una, la que ya había esbozado en 1844, años atrás, acerca de la mercancía, no solo el trabajador como mercancía, sino lo que es la mercancía en sí, que ya lo vamos a analizar en detenimiento más adelante. Y también lo que es la plusvalía, es decir, que todo producto tiene un plus de valor agregado, y ese plus de valor agregado Marx considera que es el robo que hace un empresario o un capitalista, como lo llamaba él, al trabajador. Y aquí hay un momento muy duro en la concepción de Marx, porque está hablando de que el empresario le roba a los trabajadores, le roba esa plusvalía. En 1881 muere su esposa y él contrae una gripe muy fuerte que lo deja postrado durante 15 meses y ya no puede seguir sus actividades. Finalmente, en 1883, muere en Londres. No solamente su manifiesto comunista fue una obra que recorrió el mundo, sino que todo su pensamiento sobre la economía, su filosofía, incluso se desplegó hacia el arte y hacia las ciencias y hacia la sociología. Existe una sociología marxista, una historia marxista, una ciencia marxista, un arte marxista. Pero eso lo vamos a ver con más detenimiento más adelante. Ahora voy a cerrar con dos frases de él que nos dejan entrever un poco su pensamiento. Una de ellas dice que el hombre es el ser supremo para el hombre. Y la otra, que la peor lucha es la que no se hace.